Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, pues me da mucho gusto verlos en esta tarde. Como decía Luis la semana pasada, como vamos viendo así como que todos los que vinieron al siguiente fin después de la renovación, pues se van disipando poco a poco. Y la semana pasada Dios nos hablaba de esta parte de, pues que no dejes apagar eso que Dios depositó en ti, eso que el Señor ha comenzado en ti, dice la palabra, la obra que Él ha comenzado en ti, la va a terminar. Entonces, pues a mí me da mucho gusto ver a los que hoy están. El Señor sabe por qué te ha traído en esta tarde. Y pues vamos a ver este tema. Y bueno, antes de eso, de iniciar, vamos a orar. Así que cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Te voy a pedir que ahorita pues ya nos olvidemos de cualquier circunstancia que hayamos dejado allá afuera. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy nos permites llegar una vez más, Señor, a recibir de tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, por la vida de cada joven que has traído hoy, Señor, que viene con ese corazón dispuesto a seguir recibiendo de tu enseñanza, de tu instrucción. Te damos tantas gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos hable. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que se derrame en esta tarde, que seas tú el que toque nuestro corazón, nuestra mente, y que esta palabra que vamos a recibir quede en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, pero que también seamos transformados a través de tu palabra, Señor. Te pedimos por las personas que no van a venir, que no han llegado, Señor. Te pedimos por esos jóvenes, te pedimos que los resguardes, que estén con bien, Señor, en donde quiera que se encuentren. Y te damos tantas gracias porque hoy nos tienes aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a ver un tema, es una historia que seguramente ya todos conocen, o a ver, la verdad, así sinceramente, levante la mano, ¿quién no conoce la historia de David y Goliat? ¿No la conocen? Bueno, ok, bueno, está bien. Yo pensé, dije, bueno, esa ya todos la conocen, ¿no? Pero bueno, aun cuando estemos los demás que ya la conocemos y así, ay, pues sí, ya me sé la historia de David y Goliat, la verdad es que nunca es suficiente la palabra del Señor. O sea, tú puedes saber una palabra y la puedes recibir en ese momento y el Señor puede dar una palabra a través de ese verso, pero después la vuelves a escuchar tiempo después y así como que te cae otra enseñanza al corazón y como que dices, pues sí, no había visto esa parte, o como que el Señor te habla de otra manera, no sé, aunque sea la misma historia que ya sepamos. Entonces, pues la mayoría a lo mejor ya se sabe esta historia, algunos no se la saben. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a poner un corazón enseñable. Y atento a lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, ¿vale? El tema se llama Pelea por tu propósito, ¿ok? Y está esta historia en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver ciertos versos, ciertas partes de este capítulo. ¿Todos traen Biblia? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Quién no trae? ¿Ok? ¿Ni en su celular? ¿No la han descargado? Ok, bueno, pues también la pueden, si no tienen en casa, la pueden descargar en su celular, no cuesta nada, es una aplicación, la descargas y pues ya, ahí la puedes tener. Pero es importante que cada vez que vengamos traigamos nuestra Biblia, una libreta. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos habla y la verdad es que no nos acordamos. A ver, ¿quién me dice? ¿Y es para hablar de Jesús? Es para hablar de Jesús. ¿Quién me dice o quién puede decirme y recordar todo lo que nos habló el Señor la semana pasada? ¿Nadie se acuerda? Obstáculos, pero no veas tu libreta. Pues se nos olvida, o sea, la verdad es que se nos olvida. Entonces, si de repente no traemos una libreta donde podamos ahí anotar y recordar lo que el Señor nos habla, por eso es importante, ¿ok? Y también en tu celular, todos los celulares traen una aplicación que se llama Notas. Por si no nada más sirve para WhatsApp, Facebook, Instagram, o sea, no, todos los celulares traen una aplicación que se llama Notas.
Y si no quieres traer una libreta, pues también ahí en esa aplicación puedes abrir y puedes ir escribiendo, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a dar así como que el contexto muy rápido para... hay como 4 personas que no se saben esta historia. ¿Cómo se llama? Pelea por tu propósito. Que no se saben esto. Bueno, en ese momento David era un joven. De hecho, dicen en la palabra, realmente en la Biblia, no hay una parte donde nos diga la edad exacta de David. Pero por los historiadores y los que se han dedicado como a estudiar la Biblia, a investigar, los teólogos, más o menos hay un aproximado que David tenía entre 16 y 19 años. O sea, era un chavitito. ¿Quién de aquí tiene entre esa edad? ¿Cuántos? ¿Tú eres Edgar? No. ¿Quién? Dylan. ¿Cuántos años tienes? 17. Mitch. 16. 17, 14. O sea, David estaba como en ese rango, así como está Juanchito, Alondra, Dylan y Michelle, ¿ok? Entonces estaba muy chavito, o sea, la verdad estaba muy chavito, no era un joven así ya de 20 y tantos, 30, no. En ese momento era un adolescente, o sea, realmente todavía era un adolescente. Entonces, hay una batalla con el pueblo de Israel, el pueblo elegido por el Señor, y estaban en una batalla contra los filisteos, que era otro pueblo que estaba ahí, y entre estos filisteos había un gigante, un hombre, pero estaba muy alto, muy grande. Entonces se llamaba Goliat, ¿ok? Entonces esta es la historia de David y Goliat. Ahí en el capítulo 17 viene realmente así como todo al detalle, pero no lo vamos a ver así todo el capítulo. ¿A quién le gustan las películas así de peleas, de guerras, de batallas? ¿Ok? Bueno, pues si les gustan, o sea, realmente esta es así. Yo les decía a unas personas en la semana, si tú te vas al Antiguo Testamento, vienen historias así bien voladas, así que dices, no manches, eso está en la Biblia, o sea, cosas bien fuertes que vienen en el Antiguo Testamento y que no son así como una película, no son una historia, no son un cuento. O sea, realmente algo importante que sepamos es que de repente leemos partes del Nuevo Testamento y sabemos que son las palabras de Jesús, porque la mayoría a lo mejor o son las cartas de Pablo y así como que Pablo está dando recomendaciones, así, pero en el Antiguo Testamento vienen pasajes, o sea, hechos que acontecieron. Y a veces pudiéramos pensar que son así, pues es una historia nada más, ¿no? Un cuento. No, esto es bien importante, que en tu corazón y en tu mente esté bien establecido que esto no es una historia, o sea, fue algo real, algo que sucedió realmente, ¿ok? Y tener esa fe y esa convicción de que esto fue real. Entonces, David era adolescente, porque realmente entre 16 y 19 años, pues era un joven, muy joven. Y Luis decía algo que se me quedó mucho. El otro día él hablaba de Juan, del discípulo de Juan, que era el más joven de los discípulos de Jesús. Y se tiene esta referencia de que Juan sí era el más joven. ¿Por qué? Porque fue el que se quedó hasta el final con Jesús. Todos los discípulos huyeron. Cuando atrapan a Jesús, pues por miedo, salen corriendo, se van a esconder, pero Juan no. Y se me quedaba mucho esta parte, que solamente un joven, pues puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente en la juventud, no pensamos tanto en las consecuencias y actuamos muy impulsivamente, muy con ese ímpetu, con esa energía, o sea, lo hacemos, ¿no? Y ya después, híjole, la regué. Entonces, se me quedaba mucho esta parte que sí es cierto, es algo que tiene un joven, alguien tan joven, solamente alguien tan joven pudo haber hecho y actuado de esta forma en la que David sale, pero no solamente alguien tan joven, sino alguien que tenía un propósito muy grande y establecido y ya marcado, pues obviamente desde la creación, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero el capítulo 17, a partir del versículo 12 al 14, ¿ok? Se los voy a leer.
Por favor, búsquenlo. Ahí es Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 12 al 14. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. O sea, imagínense, 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Aquí ya nos menciona Saúl. Saúl, ¿quién era? El rey. Era el rey de ese momento, ¿ok? Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Entonces, de estos 8 hijos que tenía, los mayores, los 3 más grandes eran estos 3 y eran los que habían ido a la guerra. Como seguramente han visto en películas, pues en este tiempo eso pasaba, que los hijos, o sea, los jóvenes, los reclutaban para la guerra, ¿ok? No tenían opción, o sea, se tenían que ir a la guerra. Dice, y David era el menor. Ahí es donde inicia el 14 y hasta ahí me quedo. Y David era el menor. Entonces, de estos 8 hijos, David era el más chiquito. Era el más pequeño, ya dijimos, entre 16 y 19 años. Después me salto al capítulo 17 y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Nos saltamos hasta el 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces, contexto, ya sus hermanos, los mayores, ya estaban ahí en la guerra, ya se habían ido a la guerra. Y aquí nos habla de esta parte y viene el primer punto. Aquí te voy a ir dando 5 puntos para que por favor los vayas anotando de esto que vamos a ir analizando y estudiando. El primer punto dice sujeción y obediencia. Este jovencito de 16, 17 años más o menos, aquí nos habla de que su padre le da una instrucción y le dice, y dijo Isaí a David, ven, toma esto y llévaselo a tus hermanos porque están allá en la guerra. Y específicamente en el capítulo 20, en el versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue, o sea, fue a hacer lo que su padre le había enviado. Este joven, en esta edad que nosotros o que ustedes tienen, porque están más chiquitos que yo, realmente hay obediencia y sujeción en tu corazón hacia tus padres primeramente, porque la mayoría son solteros. Los que están casados, bueno, es otra cosa. Algunas, ahí esa palabra nos anda siguiendo esta semana. Pero los que son solteros, la sujeción primeramente es a tus padres, ¿ok? Realmente en tu corazón hay eso. Si tu padre, tu madre te mandan a algo, tienes toda esa disposición y ese corazón, porque desde aquí estamos viendo a David, que tenía 16, 17 años. Para esto, David era pastor. Él no era como sus hermanos, no hacía lo mismo que ellos. Él era pastor, él estaba al cuidado de unas ovejas. Y me gusta mucho esta parte también donde dice, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue. O sea, aquí aparte no nos habla así como que un joven que, me mandó mi papá, sí, ahí se va. O sea, había una diligencia en David. O sea, era un joven, estaba muy joven, pero para esa edad, él toma esa responsabilidad y atiende lo que su padre le está enviando a hacer. Y no solo eso, él tenía un servicio, él estaba al cuidado de unas ovejas. Y dice, pues ahí las dejo, ¿no? Y yo me voy porque pues mi papá me mandó y pues ahí las dejo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa con las ovejas? Se van, ¿no? Por eso necesitan un pastor, porque las tiene que estar guiando, porque no tienen sentido de dirección. Entonces, ¿qué hubiera pasado si él las deja ahí en el campo? Se pierden, o sea, imagínate, y no era cualquier cosa, o sea, era ahí quién sabe cuántas ovejitas eran.
Y no, o sea, a su corta edad, David tiene ese cuidado y esa diligencia de decir, mi padre me envió algo, tengo que dejar al cuidado de alguien a mis ovejas, porque es esas ovejas son mi responsabilidad y las deja al cuidado de alguien. Entonces, esta primer parte de esta historia, de este capítulo, nos habla muy fuerte de esto, de esta sujeción y obediencia que tiene David a una edad muy corta. Yo siempre les digo, no tiene nada que ver tu edad con que tú seas un joven maduro en la fe. La edad no tiene nada que ver. Tú puedes estar muy chiquito y ser muy maduro en la fe y tener bien establecido en tu corazón esta obediencia y sujeción. Bien establecido. Y es lo que el Señor, tenemos una visita, es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de David a esa corta edad. Pero no solo eso, o sea, lo más fuerte viene enseguida, ¿ok? Y entonces pasamos al segundo punto. Vamos a saltarnos hasta el versículo 26 de ese mismo capítulo. Y se los leo. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Bueno, a ver, aquí ya llega David ahí al campo de batalla donde está todo el ejército, está el campamento, y llega y empieza a preguntar y dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, llega David, pero no solamente llega y ya dice, pues ahí mis hermanos, ahí está, y se va. O sea, como que le causa algo, le causa duda y dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Porque ve a todos, les voy a dejar de tarea que lean bien el capítulo para los que no se saben bien la historia, ve porque este filisteo, que estaba enorme, era un hombre muy grande, estaba atormentando al ejército de Israel, le tenían miedo, nadie lo quería enfrentar porque estaba muy grande, era un gigante. Entonces como que David llega y ve ese escenario y dice, pues, ¿qué tiene, no? Así como yo ahorita les veo sus caras, ¿qué tienen? Despierten, están así como, como perdidos, ¿no? O sea, llega David y dice, ¿qué está pasando? Y les pregunta esto, bueno, ok, ¿y qué recompensa habrá para el hombre que venza a este filisteo? Incluso David dice, me gusta esta parte porque dice, que está provocando a los escuadrones del Dios viviente. O sea, David tenía bien establecido a qué ejército pertenecía. ¿A qué ejército? ¿De dónde era él? Del pueblo de Israel, del pueblo elegido por el Señor. No era cualquier cosa ese enfrentamiento que se estaba dando. Y entonces viene el versículo 28 y dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pobres ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿A cuántos no les ha pasado eso, que de repente tú llegas y así como que nada que ver y ven en ti a lo mejor otra intención, pero a ver, ¿por qué estaba ahí David? Porque lo habían mandado, ¿no? O sea, la palabra no nos dice, David se despertó y dijo, voy a ir de chismoso al campamento a ver qué está pasando. No, él fue allá porque había una instrucción, a él lo habían enviado. Entonces, él llegaba incluso para servirle a sus hermanos, porque les llevaba algo a ellos, ese era el objetivo. Y sin embargo, dice aquí que su hermano Eliab, el mayor, lo ve, lo escucha, que está David ahí preguntando, lo escucha y se enoja. O sea, dice aquí, se enciende en ira. O sea, no nada más así como que, oye, ven hermano, ¿qué pasó? ¿Qué estás preguntando? No, o sea, así lo describe, dice, se encendió en ira contra David. O sea, se prende y le dice, ¿para qué has venido acá? ¿Con quién dejaste las ovejas? Y seguramente dice, yo conozco tu soberbia y nada más vienes a ver qué haces aquí. David narra la palabra que era de buen parecer, o sea, era guapito. Entonces,
quién sabe cómo eran sus hermanos, pero, o sea, imagínate la reacción de Eliab hacia David. Inmediatamente hay un señalamiento hacia David y todavía le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y David así, no manches, o sea, ni al caso, ¿no? O sea, cálmate, espérate, o sea, ¿qué onda? Entonces, aquí Eliab ya está dando por hecho, ya está señalando a David. Ya está pensando que él tenía otra intención al estar en ese momento, al haber ido a la guerra, cuando no era así. Él estaba ahí por un propósito. Él estaba en ese momento por una razón. Recordemos algo. Dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios se estaba cumpliendo en ese momento para el propósito de David, para lo que venía para David. Entonces el Señor así había determinado que justo en ese momento, en esa circunstancia, en esa condición, estuviera David en ese lugar. Entonces el punto 2 dice, no escuchar las voces que te señalan. Y me voy a seguir un poquito más abajo, en el versículo 30, y dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. Y aquí me llama la atención esta parte que dice, y apartándose de él. O sea, su hermano ya estaba ahí todo enojado, todo mal, regañándolo, diciéndole, no, es que yo conozco, seguramente dijo, no, pues yo me imagino que había ahí como cierta rivalidad de sus hermanos hacia David. Y entonces lo está ahí diciendo, pero David no se queda a discutir con Eliab. No se queda ahí a decirle, no, mira, espérate, es que mi papá, no, ni siquiera le da explicaciones. David dice, se aparta de él y se va. Y él vuelve a preguntar. Había una inquietud en su corazón de algo así, pero es que, ¿qué está pasando? O sea, así como, yo me imagino que así como que él dice, ¿por qué le tienen tanto miedo? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Pues, ¿qué les va a hacer o qué? O sea, ¿cómo es posible que este filisteo esté atormentando a los que somos hijos de Dios? Y entonces él no se queda a discutir y a defenderse, a dar sus argumentos en defensa de lo que él había ido a hacer, ni siquiera se queda eso. No escucha la voz de su hermano. Él se aparta y vuelve a ir a preguntar. Y esto es algo muy importante, porque ahorita te decía, este tema dice, lucha por tu propósito. Y el primer punto que veíamos es esta sujeción y obediencia. Tú tienes un propósito por el cual estás aquí, por el cual Dios te ha llamado, por el cual fuiste a una renovación, por el cual después de todos esos jóvenes que fueron, tú sigues permaneciendo. Hay un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Y si ya lo sabes, recuérdalo. El Señor te viene a recordar, tengo un propósito para ti. Y parte de que tú puedas llegar a ese propósito es que tú seas obediente y te sujetes ¿a quién? Al Señor. Por ende, obviamente tienes que honrar a tu padre y a tu madre, y bueno, etcétera, etcétera. Pero eso es lo primero que debe haber en tu corazón. Porque si en tu corazón no hay obediencia y sujeción, ese va a ser el primer obstáculo para que tú puedas llegar a ese propósito. Es parte fundamental. Y después viene este segundo punto que dice, no escuchar esas voces. Seguramente ya lo estás viviendo y ya lo has vivido. ¿Cuántas voces de allá afuera no te han querido desviar del propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuántas voces te siguen atormentando? ¿Cuántas voces te señalan, así como su hermano que ya lo estaba así de, ay no, y tú, tu soberbia, y veniste por él? ¿Cuántas voces te han estado señalando estos días diciendo, ¿a eso vas? ¿A eso fuiste a una renovación? ¿A eso vas los sábados? Cuando ni siquiera a lo mejor conocen esas luchas que estás enfrentando día con día para vencer el pecado, para no caer en tentación. ¿Cuántas voces de allá afuera no te han señalado todo este tiempo? Diciéndote, tú no vas a cambiar, ¿para qué vas? Ay no, eso son tonterías. Ya eres el hermanito, ya eres la hermanita.
¿Y te has detenido a escuchar esas voces o te has apartado? Porque aquí dice, David se aparta de Eliab. Si David se hubiera quedado ahí con su hermano, se hubiera dejado llevar por esa voz y hubiera dicho, ay, no, pues sí, ¿qué estoy haciendo aquí? No, pues sí, mejor me voy. Y no se hubiera cumplido el maravilloso propósito de David en ese momento. Pero él no se queda a escuchar la voz de su hermano. Él sabía la verdadera intención de su corazón. Él sabía lo que verdaderamente había en su corazón y por qué estaba ahí en ese momento. Porque él había seguido la voz de su padre. Él había obedecido la instrucción de su padre. Por eso estaba ahí. No te quedes, ya te apartaste, te has apartado verdaderamente de esas voces que te quieren desviar de tu propósito, del llamado que Dios tiene para ti. Porque aquí imagínate, Eliab era su hermano. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, pueden ser tus hermanos, pueden ser amigos. ¿Quiénes han sido esas voces? Y no por eso te estoy diciendo, ay, pues sí, deja a tus papás, no los escuches. No, aquí por eso viene un hecho antes, donde David se sujeta a la instrucción de su padre. No hace lo que él quiere nada más porque sí. Pero a veces nos tenemos que apartar incluso de esas personas que más amamos. Si son esa voz que nos quiere apartar del propósito, que nos quiere desviar, que nos está obstaculizando a seguir al Señor. A veces es nuestra propia familia. A veces es tu propio papá. A veces es tu propia mamá. Tus hermanos. Aquí era su hermano el que le estaba diciendo esto, el que lo estaba señalando, el que lo estaba juzgando, el que ya estaba queriéndolo desviar, porque David se pudo haber quedado ahí a discutir con él, pero no lo hace. O pudo haber dicho, pues me regreso, sí, me voy. Y sin embargo dice, se aparta. Para que tú puedas alcanzar este propósito que Dios tiene para ti, tienes que no escuchar las voces que te estén señalando, que te estén queriendo desviar del llamado que Dios tiene para ti. Porque si tú sigues escuchando a esas voces, no vas a poder alcanzar el propósito. Entonces aquí David dice, se aparta, ¿ok? Dice, y apartándose de él, hacia otros preguntó, y bueno, todos le dieron la misma respuesta, ¿ok? El siguiente punto dice convicción. Y es algo que también nos viene a enseñar aquí David. Una convicción tremendamente fuerte. Y fíjate lo que dice el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Me salto el 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Solamente el 32. Y dijo David a Saúl, o sea, va David, ya sabe ahí el chisme, ya todos le dicen, no, pues es que este filisteo y al que lo venza, el rey le va a dar a su hija y aparte, ya no va, él y toda su familia ya no va a pagar impuestos, o sea, venía una recompensa muy grande a quien venciera a Goliat. Entonces ya David se entera de todo y él va, imagínate a este jovencito adolescente de 16, 17, 18 años y se para frente a Saúl. Frente al rey, así se para y se planta con una convicción fuerte y le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo. Tu siervo, o sea, refiriéndose a él, irá y peleará contra él. Así, o sea, no le tiembla nada. Va y se para frente al rey y le dice, yo voy a pelear. Imagínate. ¿Te puedes imaginar? A ver, de repente nosotros ahí, si ahorita, de verdad lo hemos dicho muchas veces y lo ponemos como ejemplo, si ahorita entrara alguien con un arma en este momento y dijera, aquí nos pusiera y dijera, voy a matar a quien crea en Jesús, todos estaríamos dispuestos a decir, sí, yo creo en Jesús.
la verdad nos entraría el miedo y el pánico. O sea, la verdad no sería cualquier cosa. ¿Tú estarías dispuesto a responder así inmediatamente? Sí, yo creo en Jesús. No me importa que vengan y me maten. No me importa que me maten. Yo creo en Jesús. ¿Tienes esa convicción? Porque esto es lo que necesitas también para poder alcanzar el propósito. Si no hay convicción en tu corazón, no vas a lograr llegar. Porque todo el tiempo vas a estar dudando, porque todo el tiempo vas a querer abandonar el barco, vas a querer irte, vas a querer decir, no vale la pena, ya estoy cansado, no tiene caso seguir peleando porque mi familia está igual, porque mi papá no cambia, porque mi mamá no cambia, porque mis circunstancias siguen igual, porque yo no veo que las cosas mejoren, no tiene caso, me voy. Y el seguir al Señor y el propósito que el Señor tiene para ti no quiere decir que esas circunstancias van a cambiar. Lo que va a cambiar eres tú. El que va a ser transformado eres tú. El que va a llegar al propósito eres tú. Claro, qué bendición. Y claro que el Señor lo puede hacer en tu familia. Claro que lo puede hacer. Pero tienes que concentrarte en que el llamado y el propósito ahorita en este momento es para ti. Es para ti. Y si no hay convicción en tu corazón, y si con cualquier cosa que pasa, porque de repente tiene que venir la prueba. Si no viene la prueba a tu vida, no vamos a desarrollar esta capacidad de sobrevivencia. Luis decía algo muy cierto. Esta generación no soporta la frustración. Cuando inmediatamente viene algo a su vida, se quitan la vida, huyen, no, es que no puedo, entran en depresión, se bloquean. Y tenemos que desarrollar nosotros esto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque no somos iguales a los de allá afuera. Y desarrollar esa capacidad de sobrevivencia y de enfrentar estas pruebas y de enfrentar a este Goliat que se va a estar presentando en tu vida no una vez, 1000 veces, constantemente. Porque del tamaño de la prueba va a venir tu bendición. Y no bendición en cosas materiales, ni pienses en que, pues si sigo al Señor voy a tener el carro que quiero, el trabajo que quiero, las cosas materiales. Eso no. La bendición que el Señor va a dar a tu vida, tu transformación, tu cambio de mentalidad. Y aquí David se planta, o sea, aunque es una historia que a veces ya habíamos escuchado, de verdad que a mí hace ratito me conmovía esta parte de decir, no duda. O sea, primero como que dice, ¿por qué estos tienen tanto miedo? Y él va y se planta frente al rey y le dice, yo voy a pelear, yo lo voy a vencer. Y hoy el Señor quiere que esta convicción se quede en tu corazón, que no con lo primero que pasa allá afuera. ¿Sabes por qué empiezan a ser cada vez menos jóvenes? Por eso, porque dices, mi circunstancia sigue igual, mi papá sigue igual, mi mamá sigue igual, me sigo drogando, sigo tomando, sigo en lo mismo, no puedo, esto no transforma mi corazón. Ay, no tiene caso, mejor me voy. Y algo que es fundamental para llegar al propósito es tu convicción. Tu convicción. Que pese a que todo alrededor se esté incendiando, se esté derrumbando, se esté cayendo, tú sigas adelante. Siguiendo al Señor. Viniendo a escuchar de su palabra, esforzándote por alcanzar ese propósito. ¿Cuál es? Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Y yo te lo puedo decir, en algún momento, así yo conocí al Señor a los 13 años, pasó el tiempo, pero llegó un momento en el que eso, todo mi alrededor, mis circunstancias, se empezaron. ¿Quién ya vio Intensamente? Está de moda, ¿no? ¿Y los demás no lo han ido a ver? Ok, o a lo mejor no la 2, pero viste la 1, o te sabes el contexto, cuando las islitas de Riley se empiezan a derrumbar.
Y así de repente pasa nuestra vida así, no manches, pero es que estaba súper bien en mi relación, tenía mi novio, mi novia, pero es que mi familia estaba bien y ahorita ya mis papás se están separando, pero es que iba bien en la escuela y ahorita ya todo está mal, y empiezan a pasar 1000 cosas a nuestro alrededor. Y podemos decir, no, pues ya, no tiene caso seguirte, Señor, porque todo esto se está derrumbando. Y a mí en algún momento así me pasó. Perdí a mi abuelita, en ese momento estaba pasando una situación personal fuerte, el lugar en donde estaba, terminé diciendo, yo hasta aquí ya llegué, Señor, ¿sabes qué? Muchas gracias, ya mi tiempo aquí ya acabó, así como un contrato, ya terminé, muchas gracias, ahí nos vemos. Y mi convicción se fue para abajo. Y ese momento fue una circunstancia que obviamente sí me estaba preparando para un propósito, pero también en ese momento me olvidé de ese propósito, de ese llamado que Dios tenía a mi vida. Y tú ahorita puedes estar aquí, pero si no estás alerta con todo lo que el Señor te dice cada sábado, cada domingo, cada vez que te llega un mensaje, cada vez que te dice una palabra, si no vas guardando eso en tu mente y en tu corazón, no vamos a fortalecernos para tener esa convicción cuando las cosas se empiezan a derrumbar. Y no porque sea Satanás, sino porque Dios lo está permitiendo para capacitarte, para darte esta capacidad de enfrentar los problemas, esta capacidad de desarrollar en nosotros el poder luchar, el poder estar firmes ante una situación y una circunstancia. Y viene el siguiente punto, que es la fe, y va ligado con esto. ¿Ok? Dice, ahora sí, el capítulo del 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice el 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo, que Dios te bendiga, ¿no? Pero lees esta parte, o sea, David le dice, yo he vencido a leones, a osos, cuando querían atacar a las ovejas, así, pero el punto importante es esta fe de David, que va ligado con lo anterior que decíamos, la convicción. Dice, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de este filisteo. Esa fe firme, sin dudar, o sea, no dijo, híjole, pero es que no, a la mera hora, no, es que sí está enorme, es que sí me va a matar, es que, no, dice, Dios me va a librar. No, ni siquiera dice él, yo por mí, por mis habilidades, por mi conocimiento, Dios es quien me va a librar de este filisteo. Hoy tú tienes esa fe de decir, no importa que vengan 1000 Goliaths, no importa la circunstancia que venga, Dios me va a librar de esta situación. Esto voy a estar bien porque el Señor me va a sacar de esta circunstancia. Es otro elemento fundamental para alcanzar tu propósito. Fe y convicción. Si no tenemos fe y convicción, no vamos a poder llegar. Y esa convicción y esa fe fuerte de decir, Dios me va a librar. Dios me va a librar. Dios sabe por qué está pasando esto. Dios sabe por qué está pasando esta condición con mi papá, esta condición con mi mamá, esto a mi alrededor. Dios me va a librar de esta enfermedad, de esta situación en mi casa, de esta adicción, de este pecado que no he podido dejar. Dios me va a sacar. Él me va a ayudar. No voy a hacer yo por mis fuerzas. Él me va a ayudar.
Y este es un ejemplo fuertísimo para nosotros. Ese chavito de 16 años, con esta fe fuerte de decir, Dios me va a librar y voy a vencerlo, sin dudar. ¿Hay duda hoy en tu corazón? Los que vivieron la renovación, ¿recuerdan cuando nos hablaron de la fe al iniciar? Nos hablaban de la fe y nos taparon los ojos, no veías qué había a tu alrededor, y algunos, híjole, así como que no, pues ¿qué me van a hacer? ¿Dónde voy a caer? ¿Quién me va a agarrar? De ese día para acá, ¿cómo ha estado tu fe? ¿Se ha fortalecido? ¿Ha crecido? Cada semana que has venido, ¿ha crecido esa fe? ¿Tienes más esa seguridad en tu corazón de decir, Dios me va a librar? Y los que ya tienen más tiempo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es nuestra fe en este momento? Señor, yo sé que por algo tú estás generando esta situación en mi vida. Y yo tengo fe que tú me vas a librar de esto, que voy a vencer esa circunstancia, que voy a vencer al pecado, que voy a vencer esa adicción, que voy a vencer eso que no he podido dejarlo. Voy a vencer porque tú vas delante de mí. Porque no es por mis fuerzas, es porque tú eres mi Dios. Y hoy el Señor quiere una vez más poner ese sello fuerte en tu corazón de esa fe firme, de esa convicción, que no a la primera de cambio cuando salimos y nos empieza a llamar el mundo y el mundo nos empieza a ofrecer así todas las cosas fáciles, bonitas, color de rosa. Ay, no, pues es que esto está más fácil. Claro que está más fácil, por eso no hay 1000 jóvenes aquí. Claro que lo de allá afuera es más fácil, es más cómodo, es más bonito, pero no es lo que te va a dar tu salvación. Porque puedes seguir viviendo de aquí a 1000 años, puedes llegar a los 80, 90, no sé, en edad, pero la salvación de tu alma cuando te vayas de este mundo, a eso es de lo que nos habla el Señor. ¿Has pensado en eso? ¿En dónde va a estar el alma de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu familia, de tus generaciones? ¿Qué va a ser? Y eso es lo que el Señor quiere plantarnos. Dice Hebreos 11:1. ¿Quién ya se lo sabe? De los servidores, que me lo diga. Hebreos 11:1. Exactamente. La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no estamos viendo. Tal vez ahorita no estás viendo que tu circunstancia mejore, que tu familia mejore, que esa situación con tus padres mejore. No la estás viendo ahorita, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque, Señor, tú me vas a librar. Tú tienes el control de mi familia, tú tienes el control de mi circunstancia. No lo estoy viendo, pero lo creo. Y de eso nos habla Hebreos 11:11, de esta fe y esta convicción. Y el último punto, a partir del versículo 42 al 47. Y este punto se llama valentía. Y dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengan a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Me salto al 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, chécate este es el más padre, así que a mí lo leo y es así, como en esas películas de guerra. Ahora me gustan mucho así, cuando ya se van a enfrentar los dos ejércitos, así, y corren, como corren así que ya levantan sus espadas y corren, y todos corren así para enfrentarse. Así dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Por eso,
deducimos que David estaba muy joven. Todo alocado, todo aventado, ahí voy y no solamente voy y lo voy a enfrentar, o sea, me separó y todavía lo sentenció, se la sentenció así de, ay, tu cabeza va a estar aquí en mi mano. O sea, ¿y esto de qué nos habla? De mucha valentía, mucha valentía. O sea, no todo el ejército, sus mismos hermanos, que lo que tenemos entendido es que eran fuertes, eran grandes, que Eliab, su hermano Eliab, pues era un varón fuerte, que peleaban en el ejército. Y David no, David era todo lo contrario, era pequeñito, era delgado. Y se para y se enfrenta. Nadie de esos hombres que estaban en ese ejército tuvo esa valentía de pararse y decir, yo voy a vencer a Goliat. Y no solo lo voy a vencer, o sea, las palabras que le dice, ay, tu cabeza va a estar aquí, Dios te va a entregar aquí, o sea, y todos van a saber que hay un Dios. Ese fue el propósito de David, pero necesitó de todas estas cosas. Y aquí nos habla de valentía, de valor, de poderte enfrentar a eso que te ha estado atormentando, a esa tentación que te atormenta todos los días, cada momento, y poderle decir, te voy a vencer, te voy a vencer. Y van a saber, porque me gusta esa parte como dice, toda la congregación sabrá que hay un Dios. Y que los demás puedan ver alrededor y decir, ¿cómo pudo este joven llegar a esto? ¿Cómo pudo ese joven si no era nada? O si era un borracho, si era un drogadicto, si era, no sé, era de lo peor, esa chavita era una chismosa, era una fiestera. Pero es que ¿cómo pudo llegar a eso? Si yo pudiera traerte a esas amistades que tuve en un momento, de cuando justamente dije, ay Señor, muchas gracias, ahí nos vemos. Esas amistades con las que yo estaba, esas voces que escuchaba, que me hicieron creer que yo era otra cosa, que mi vida tenía otro propósito, y se pudieran parar aquí, te pudieran decir algo, te dirían, Karen, ahora hablando de la Biblia, ay, ¿cómo crees? Tienes un propósito. Pelea por ese propósito. Lucha todos los días. Esfuérzate todos los días. No vas solo. ¿Alguien, por favor, puede buscar Deuteronomio 31:8? Deuteronomio 31:8. ¿Quién? No escuché. ¿Quién lo tiene? ¿Juanchito? ¿Tú? ¿Tu Biblia? Alondra, ajá. Y Jehová es el que va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni. Ahí está, es una promesa. Dios está contigo, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Sé valiente, esfuérzate, si puedes, pelea por ese propósito que Dios ya estableció para tu vida. Pero necesitamos todo esto, necesitamos sujeción, necesitamos obediencia, necesitamos no escuchar esas voces, necesitamos convicción, necesitamos fe y necesitamos valentía para alcanzar ese propósito. Y si no, pues lo más fácil va a ser que tú termines saliendo otra vez por esa puerta y no regresando. Y tomando nuevamente lo fácil y lo que nos ofrecen allá afuera. Pero aquí la diferencia está en estos jóvenes que son valientes. Y si tú hoy estás aquí es porque eres muy valiente para estar aquí. Pero la valentía, aquí el Señor nos capacita no para estar aquí, sino para salir allá afuera y enfrentarnos a esos Goliats, a esas voces que constantemente te van a atormentar. A veces no va a ser la voz de otra persona. Muchas veces es tu misma voz aquí en tu cabeza hablándote. Tu misma voz diciéndote, drógate otra vez, fornica otra vez, alcoholízate otra vez,
ya no vayas, no tiene caso. A veces no es nada más la voz de otro ser humano. Muchas veces, si no es que la mayoría, y yo lo diría así, la mayoría es una voz aquí adentro hablándonos y diciéndonos esto. No escuches esas voces. Tienes un propósito. Créeme, si estás aquí es porque tienes un llamado y un propósito. Pelea por ese propósito. ¿Ok? Vamos a terminar. Cierra tus ojos.